Este sí que es un corte de moda. Yo cuando era joven, era un corte un poco despreciado, podemos decir. E incluso hasta la cantidad de grasa, antes no la tenía. ¿Quieres mostrarles cómo lo vamos a cocinar? De acuerdo a las características de lo que es el corte original y también cómo está conservado en el día de hoy, cosa que antes era muy difícil. Pero en realidad, ¿está bueno conservar la carne de este modo? Basta de introducción, vamos directamente al video y ahí vamos a conversar alguna otra cosita más. ¿Les parece? Así que como siempre, síganme. En realidad esta es la primera vez que yo voy a hacer una entraña al vacío, es decir, conservada en vacío. Y al abrirlo, despide un olor, no es que esté feo. Hay un motivo, en este momento no me acuerdo cuál es, por el cual despide ese olor. Y si lo entramos a analizar, lo entramos a observar, hay una cantidad de sangre acá adentro que en realidad, yo siempre lo digo, esto es mioglobina, una proteína, y realmente no es nada agradable a la vista. Aquí lo tenemos, medio incluso el corte, medio ahí, como que no está nada parejo. Y para hacerlo a la parrilla esto no es lo ideal, porque fíjense ustedes. Y esta es una de las cosas que a mí no me gusta, el hecho de ver un trozo de carne adentro de una bolsa de nylon. Si yo voy a una carnicería, como costumbre tengo, o cualquiera, compras un pedazo de carne y querés verla. Pero acá adentro, en la bolsa esta, es imposible ver cómo está. Ahora, por lo tanto, la abro y me encuentro con esto. Realmente, ya de entrada, no me gustó. Vamos a ver cómo está esta otra. No nos vamos a complicar mucho, porque ya vemos que con lo que tiene adentro, va, en primer lugar, no voy a decir que colmando mis expectativas, yo creo que es al contrario, pero eso no quiere decir que esté todo perdido. Vamos a seguir. Bueno, acá estamos igual, el mismo aroma que despide, y miren la cantidad de líquido, porque básicamente quiero que vean el líquido que tiene adentro. Y esta bolsita que la verdad que no sé para qué es. Supuestamente tiene algún gel o algo. Sí, debe de ser algo de gel. No le voy a tocar. Miren el líquido que tenemos acá. Esto es fundamental. El líquido que desprende esta pieza. Y a ver cómo está esta. También es toda una sorpresa. Porque en realidad yo pensé que eran 2 tiras de entraña acá. Pero es una sola. Y acá tenemos otra. Y miren. Parece cortado por los perros. Sí, así, tal cual, yo no ando con vuelta. ¿A ustedes les parece que yo, que estoy acostumbrado a ver carne acá afuera, me puede satisfacer este pedazo de carne? Este no es un video en el cual yo les vaya a decir paso a paso qué es lo que vamos a hacer. En definitiva, vamos a experimentar juntos. Lo único que podemos destacar acá es que, sí, la fibra, es una fibra bastante gruesa. Hay quien dice que es fina, otro dice que es gruesa. Para mí esta es una fibra gruesa. Vamos a hacerle unos cortecitos a este trozo de carne, pero total, está tan desarmado que capaz que lo hacemos churrasco. Me parece de que sí. Vamos a hacer un corte acá para verle la infiltración que tiene. Sí, acá vemos que tiene bastante infiltración de grasa. Sí, tiene bastante infiltración de grasa, cosa que antes la entraña era muy magra, se utilizaba como cortes para, bueno, cuando uno tenía algún problema digestivo, bien seca, pero ahora viene con grasa. Bueno, de ahí creo que viene un poco la moda. Y el asunto también que por qué viene con grasa, bueno, de acuerdo a la terminación que le hacen a los animales, porque antes era pasto solo, pero bueno, estos son animales de feedlot, entraña fina. Seguimos con esto. Ahora bien, normalmente, si yo voy a comprar una tira de
entraña, una tira no, una entraña, porque en realidad ya se lo dije, esto es la entraña total. Viene con una tela, un pellejo por fuera, algo parecido a esto, un pellejito, pero este se lo sacaron. En realidad le sacaron el pellejo, así que, por lo que yo sé de antes, vamos a sintetizar. Esto es un corte desparejo por completo, no lo pude ver porque si viene en una bolsa no lo puedo ver. Tiene bastante grasita. Sí, realmente tiene bastante grasa. Por lo tanto, podemos decir que capaz que es tierno. Lo único que voy a hacer, la voy a partir al medio porque es muy larga para la parrilla. Y bueno, veremos, en realidad, veremos cómo queda, porque no les puedo asegurar que va a quedar espectacular, porque realmente no lo sé. Esto es tan finito, que no sé si no lo voy a hacer así, miren. Un sándwich. Este color rosadito que lo ven, eso es porque estaba justamente al vacío, al pasado. Una vez que entre en contacto con el oxígeno dentro de un rato, lo vamos a encontrar, supuestamente, lo vamos a encontrar con un color más fuerte, rojo más fuerte. No la voy a salar antes. La voy a salar en el momento que la voy a poner en el fogón. Porque justamente, por lo que les acabo de decir y lo que les voy a decir más adelante, es muy importante no salarlo con mucho tiempo, ojo. Así que prendemos el fogón y vemos la sal que le ponemos ya directamente en el fogón, prácticamente. ¡Vamos! Suscríbete. Lo tuve 12 horas que tomara bastante oxígeno y lo tuve en el refrigerador. Y acá vemos que la parte que quedó más hacia arriba tomó un color más rojizo. Vemos estas partecitas del churrasquito que habíamos hablado. Así que esto en el momento ahora que lo pongamos en la parrilla, se supone que ya va a cambiar de color también. En realidad, hasta el momento, no puedo emitir una opinión valedera. Parrilla bien baja. 1, 2, 3, 4. Más de ahí no me aguanta. Y arrancamos con la parte más gruesa, más ancha hacia acá. Y estos trocitos finitos hacia allá. Pero esto tiene que ser rápido, bien rapidito. Fuego bien fuerte. Y rápido. Con seguridad, aquí, esta punta con seguridad se me arrolle. Tendría que haberlo hecho, tendría que haberla cortado. Pero bueno, vamos a experimentar. Y este churrasquito acá en la punta, que es donde tenemos más calor. Sal fina, a gusto. Y empezamos a contar. Seguimos. No sé si un minuto porque no he tenido tiempo de mirar el reloj. A gusto. Esto da más trabajo prender el fuego que asarlo, por lo visto. Un poquitito más abajo. Vamos a ver si pierde algo de líquido, si gotea, porque no sé, esa es la idea, a ver si tiene líquidos adentro o no. Ah, sí. Este corte se ha puesto de moda porque ya en parte del video le he comentado. Claro, yo me crié con carnicería de barrio y no existía el abasto como existe hoy en día. Y por supuesto, no existían los supermercados, por eso la conservación de la carne era totalmente diferente.
Hay algo que a mí no me cierra todavía y ojo, yo no quiero entrar contra los frigoríficos ni contra la industria cárnica porque serían totalmente un atrevido. Estoy seguro desde el momento que lo venden que no tiene problema para la sanidad y que se conserva respetando los tiempos de envasado, se va a conservar lo suficiente. Al abrirlo el paquete, ustedes vieron, ya les dije, el líquido que tiene. Y bueno, nosotros en el fogón sabemos muy bien que no podemos perder líquidos porque si no la carne nos queda muy seca. El procedimiento mediante el cual se hace el vacío y por el cual nos queda la bolsa esa llena de esa sustancia roja, ese líquido rojo, es extrayéndole todo el aire que tiene adentro y se sella. Bien, esa fuerza de extracción del aire no solamente saca el aire, sino que saca el agua que está dentro de la pieza de carne. Por lo tanto, esa agua va a ser, vamos a decir, succionada hacia afuera de la carne. Y ahí tenemos esa presencia de líquido, es tal cual, es a consecuencia de ese procedimiento. Ahora, ¿queda más seca o no? Bueno, aquí ya comenzó a largar un mito, quiere decir que algo está chorreando. Puede ser la grasita. Está entrándole el calor sostenido. Vieron que acá le puse muy poca brasa porque esta era la parte finita, esa que es una tela. Aquí empezó a alargar un poco de jugo hacia arriba. Miren, creo que acá se ve. Un momentito más y ya lo doy vuelta. Y estoy por los 4 minutos. Un poquito más, un poquito más. Va todo igual. Acá ya tengo jugo por fuera. Ahí empezó a desprender líquidos. Miren acá. Bueno, esto ya estaría para dar vuelta. Este también. Este también. Y este también. Cuando se empieza a poner rojo, que empieza a desprender los líquidos para arriba, pim, lo damos vuelta. Y este churrasquito, que es el más grueso, vamos a ver cómo andamos. Suscríbete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá empezó a quemar. Le agregamos un poquito más de brasa. No hay mucha más brasa en el quemador. Esto hay que hacerlo generalmente con otras cosas alrededor. Haciendo un asado, porque esto se cocina muy rápido. Y no podemos desperdiciar mucha leña tampoco en él. 1, 2, 3, 4 y sacar la mano. Ahí empezó también a subir líquido hacia arriba. En realidad entonces, quiere decir de que, a mi entender, todavía conservó líquidos. Esto puede dar por tierra con mi teoría inicial. Porque de eso se trata esto. Yo estoy experimentando con este corte. Quiere decir que todo lo que he dicho hasta el momento ha sido en tono de experimento. Y es posible porque si no, no van a hacer un producto de exportación que tenga
una mala calidad. Así que posiblemente, y sin posiblemente, tiene que ser un corte jugoso. Si no, no tendríamos esto que nos chorrea acá. Ahora sí, le ponemos un poquito de sal por el otro lado, siempre a gusto. En este van 9 minutos en total. Ya a un lado lo tengo. Claro, ahí está lo que yo digo. Que al faltarle el pellejito ese que en definitiva le faltaba, no se puede darle un golpe fuerte y sellarlo para que este líquido no se caiga. Inicialmente, ¿verdad? Pero bueno, vino así el corte y hay que arreglárselas. Este le voy a dar otra vueltita. ¿Saben por qué? Me parece que este algo de pellejo tiene. Yo no le había prestado atención, pero muy bueno que ustedes lo observen, porque se empezó a doblar hacia arriba. ¿Ven? Le doy otra vueltita. Este también. Estamos experimentando, acuérdense. Normalmente vuelta y vuelta. Bueno, creo que este es el momento. Ya estaría. Es posible que este esté un poco jugoso, este esté a punto y este trozo esté más o menos. Así que vamos a sacarlo porque si no corremos el riesgo de que se nos seque del todo. Porque si se nos seca, la cosa no creo que sea muy agradable. En fin. Miren. ¿Lo ven? Esto, bueno, la palabra la tienen ustedes. Impresionante. A ver el punto. Miren cómo quedó. Esta es la parte de lo que yo decía, el churrasquito. Ahí tienen lo que quedó. Un pelín rosadito, porque era la parte más gruesa. Así que probemos las partes más finitas. Yo creo que mejor punto que este no se le puede pedir, ¿verdad? Qué jugoso que está esto. Y luego los trozos, una recomendación. Los trozos así, es decir, lo cortamos en el sentido de la fibra y luego cuando vamos a comer lo cortamos en el sentido contrario de la fibra. Esto está súper jugoso. En realidad nunca me hubiese imaginado que este corte iba a quedar así. Muy bueno. Por eso hay que hacer, siempre hay que experimentar. En todos mis videos van a ver que yo les digo, experimenten, experimenten. Es la única forma de aprender. Se los dije, esta es la primera vez que yo hago un corte de entraña al vacío. En realidad un corte de carne conservada al vacío. Yo no tenía ni la más remota idea de cómo podía quedar. Por lo tanto, todo eso que dije, de que al hacerle el vacío se le extraían todos los líquidos, nos resultó de que no es así. Y bueno, nobleza obliga. Yo no sabía, ahora aprendí. La carne al vacío, conservada al vacío, queda espectacular. Eso sí, hay que darle el punto. Y para eso ustedes tienen que experimentar. Muchísimas gracias por haber, como siempre, seguido hasta el final mirando este video. Y bueno, espero que les sea, como siempre, de mucha utilidad. Un abrazo grande a todas y a todos. Chao.